Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura cuadrado, es decir, los datos de los extremos de la matriz, o sea, la primera columna, la última columna y la primera y última fila. Pero hay que tener en cuenta en no repetir datos. Recuerde que la primera fila y primera columna se interceptan en el dato superior izquierdo y la última columna y la última fila en el último dato, así como se interceptan con las filas primeras. Vemos esto entre las líneas 16 a 32 en una función llamada ejecutar. Vemos que se declara una matriz con 16 valores, se inicializa. Luego por fuera del recorrido se imprime el primer dato. Para no interceptarse, entonces se imprime por fuera. Y vemos que usamos un solo ciclo entre las líneas 22 a 30. Y en este ciclo desde la fila 2, o sea 1, hasta la última, observe cómo se imprime los datos de la primera fila en la línea 24, los datos de la primera columna en la línea 25, los datos de la última columna en la línea 26, y para imprimir los datos de la última columna, bueno, en la línea 26 imprime los datos de la última fila. Para imprimir los datos de la última columna simplemente se hace una condicional que la variable sea diferente a 3 para evitar repetir entonces ese dato en el que se intercepta la última fila y última columna. Pero mira que sencillo, usando un solo ciclo y imprimiendo entonces como subíndices la primera, última y última columnas y filas. Entonces este programa se resolvió usando programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente estará estandarizado y será reutilizable. Entonces una clase ya sabe que es una representación de un problema, pero también pueden representar situaciones distintas. Miremos por ejemplo si usted cuando usa los formularios de registro, se podrá ver que el formulario se compone de varios controles, entre ellos los botones. Cada botón representa o es un objeto de la clase botón. O sea que 5 botones serían 5 objetos de la clase botón, de una misma clase. Pero por ser objetos diferentes son botones diferentes. Se reutiliza el código de la clase botón, permitiendo así crear estructuras diferentes. Entonces ahí está la magia de la programación orientada a objetos. Entonces para programar orientado a objetos en Objective-C usamos dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la línea 4 primero importamos la librería foundation.h de la librería de Objective-C. Esta es una librería repositorio de funciones básicas. Objective es derivado del lenguaje C, por eso se pueden importar librerías de C y de C++, ya que es compatible. Entonces, ya teniendo las librerías, vamos ahora sí a ver los bloques de código principales para programar orientado a objetos, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, es decir, aquí vamos a declarar los atributos y los comportamientos del objeto. Y en la implementación se programan los comportamientos del objeto, se implementan, se da entonces la lógica a esas funciones que se declaren en la interfaz.
Entonces la interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase llamada figura cuadrado, seguida dos puntos y luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Es aquí en donde declaramos las variables de instancia, en este caso una variable llamada i de tipo entero. Las variables de instancia o atributos o variables globales, como desee llamarle, se pueden usar, o mejor, se pueden acceder desde cualquier método de la implementación. Entonces esta es la importancia de los atributos, que son las características comunes de un objeto. Entonces es importante diferenciar cuando una variable puede ser local de una función o cuando es necesario que sea global o atributo. Esta variable, por ejemplo, para este pequeño programa pudo haber sido local, no era necesario dejarla como atributo. Se usa en un ciclo for, línea 22. Pero usted puede tener varias funciones que tenga varios ciclos, entonces para no tener que declarar variables locales en cada función se podría crear un atributo de variable controladora de los ciclos. Entonces ya depende de la esencia del programador, de la magia que tenga para saber identificar cuáles variables pueden ser o no atributos. Bien, y vamos a declarar también en la interfaz los métodos o funciones del programa. En este caso una función llamada ejecutar. Eso lo hacemos en la línea 7 para declarar funciones en Objective-C. Primero se define el nivel del método, en este caso menos indica que es un método de instancia, seguido del tipo de dato que retorna. Esta función retorna un dato vacío, o sea void, no retorna datos. Luego el nombre de la función, esta función se llama ejecutar. Con esto queda declarada la función. Esta función no recibe parámetros. Si recibiera parámetros, cada uno iría separado de los otros por 2 puntos. Y cada parámetro, ya sabe, se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz, o sea, la estructura del objeto. Cuando el programa compile, el compilador ya sabrá el tamaño del programa, porque ya la interfaz lo define así, define toda la estructura. Normalmente cuando las clases deban ser accedidas es necesario entonces que la interfaz se programe en un archivo con la extensión .h y la implementación en un archivo con la extensión .m para ser importadas desde donde vayan a ser usadas. Aquí todo se hizo en el mismo archivo. Vamos ahora a ver la implementación entre las líneas 10 a 32. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación se importa la interfaz. Para programar un método, previamente ya debió haber sido declarado este método en la interfaz. Bien, entonces en la implementación entre las líneas 11 a 15 vemos un método especial que es el constructor init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase, o sea, el método que se invoca al instanciar objetos de la clase. Se invoca automáticamente. También se puede sobreescribir este método. En este caso, este método no se encarga de hacer nada. Normalmente los constructores lo que hacen es inicializar las variables de instancia. La i no es necesario inicializarla, ya que es como ciclo y allí mismo se inicializan los ciclos for. Ahora sí vamos a ver el método que manualmente programamos entre las líneas 16 a 31, el método ejecutar. Entonces vemos que la cabecera, línea 16, es similar a como se declaró y todo el código de este método función va entre llaves. Y ya lo explicamos ahora, se declara un array y se recorre usando un solo ciclo en los datos de los extremos. Ya sabe, entonces visite la tutoría figura cuadrado en Turbo-C. Allí explicamos este pequeño código línea por línea. Es similar a como lo vemos acá, solo que aquí usamos nslog que reemplaza a fprint de Turbo-C. Y nslog es una función que sirve para mostrar información por pantalla, o mejor, por la consola del compilador. Se indica con arroba antes de usar texto entre comillas, el resto es similar a fprint. Y ya con listo el método, o mejor la implementación, ya queda la interfaz y la implementación, es decir, queda lista la clase figura cuadrado para ser usada.
Para ser usada entonces necesitamos crear objetos de esta clase. Entonces entre las líneas 34 a 40 vemos el método main. Este es el método de inicio del programa. Aquí entonces vamos a crear un puntero al de la clase figura cuadrado, línea 1036. Nombramos la clase figura cuadrado seguido de asterisco seguido del nombre de puntero, en este caso obj. Así entonces obj apuntará a la clase de figura cuadrado. Necesitamos que obj apunte a un espacio de memoria de esta clase figura cuadrado. Para eso vamos a instanciarlo. Entonces primero invocamos al método alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica a la clase figura cuadrado. Luego se invoca el método init, que es el que llama el constructor por defecto. Este es el constructor por defecto. O sea, se reservó memoria a la clase figura cuadrado y a ese espacio de memoria se le invoca el método init, que define la estructura del objeto. O sea que ya obj va a apuntar a un espacio de memoria de la clase figura cuadrado y ya podremos manipular la clase. En la línea 37 entre corchetes simplemente se va a invocar el método ejecutar. Primero se nombra el objeto obj seguido del método a invocar, en este caso ejecutar. Como no recibe parámetros no se envían, ya sabe que va separado por 2 puntos cada parámetro. Y simplemente de la línea 37 el programa saltará a la línea 16 y solucionará el problema. Por último, línea 38, relays, es un método que se encarga de borrar la memoria creada, la memoria dinámica reservada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura cuadrado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, eso es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.